Mi esposa entró por la puerta, y le pregunté a quemarropa, ¿lo amas a él? Ella dejó su bolso lentamente. ¿A él? ¿A quién? Dije, a Todd. Su rostro se puso pálido. Después de 14 años de matrimonio y 2 hijos, ni siquiera pudo negarlo. Mi nombre es Craig Price. Tengo 44 años y soy suscriptor de hipotecas en Pinnacle Lending Group en Charlotte, Carolina del Norte. He trabajado allí durante 11 años, y soy bueno en lo que hago. Encontrar la verdad dentro de una pila de números. Detectar la mentira enterrada en un balance general. Resulta que era mejor leyendo las finanzas de otras personas que leyendo mi propio matrimonio. Allison y yo nos conocimos cuando teníamos 20 y tantos años, en una subasta benéfica. Ella se reía de algo que su amiga dijo. Y recuerdo haber pensado que nunca había visto a nadie tan cómoda en una habitación llena de extraños. Salimos durante 2 años, nos casamos a los 29. Y pasamos los siguientes 14 construyendo lo que yo creía que era una vida sólida juntos. 2 hijos, Mason, que acaba de cumplir 13 y preferiría morir antes que admitir que todavía le gusta que aparezca en sus partidos de béisbol. Y Zoe, de 10 años y ya la persona más obstinada de nuestra casa. Allison dirigía el área de diseño de una firma de diseño de interiores de tamaño mediano llamada Alair Studio, donde se había convertido en socia hacía 3 años. Estaba orgulloso de ella, genuinamente orgulloso. Tenía un talento para convertir espacios vacíos en algo en lo que la gente quería vivir. Y sus clientes la adoraban. Lo que no me di cuenta fue que su firma había asumido recientemente un contrato de consultoría de bienestar corporativo. Y el consultor en cuestión era un tipo llamado Todd Archer. Escuché su nombre por primera vez en noviembre. En algún momento entre el Día de Acción de Gracias y la primera nevada. Allison lo mencionó de la manera en que mencionas a un compañero de trabajo, casualmente. Brevemente, como si el nombre no significara nada. Todd sugirió un diseño diferente para el proyecto Henderson. Todd tuvo esta idea sobre incorporar elementos biofílicos. Todd. No le di mucha importancia. La gente habla de sus colegas. Eso es normal. Es solo trabajo. Para enero, el nombre aparecía en la mesa durante la cena. Todd había recomendado un nuevo estudio de yoga en el centro. Todd tenía un contacto en un proveedor de muebles sostenibles. Comencé a notar, de la manera abstracta y clínica en que noto las cosas en la oficina, que ella pronunciaba su nombre siempre de la misma manera. Un poco demasiado fácil, como si hubiera estado practicando para mantenerlo neutral. Lo archivé y seguí adelante. Mason tenía una exhibición de béisbol de invierno. Zoe se estaba preparando para una feria de ciencias escolar. Yo estaba inmerso en un complejo caso de refinanciación comercial que había estado consumiendo mis horas durante 3 semanas. La vida era ruidosa y plena, y era fácil descartar un nombre. Luego llegó la tarde a finales de enero en que llegué a casa temprano. Un cierre de venta se canceló, y estaba de vuelta a las 4:30. La casa estaba en silencio. Allison aún no había llegado. Dejé mi maletín en la encimera y noté su computadora portátil abierta cerca de la isla de la cocina, con la pantalla aún encendida. No estaba espiando. Estaba estirando el brazo para agarrar el cargador de mi teléfono detrás de la encimera. La pantalla estaba en un ángulo que no permitía leer con claridad. Pero una línea de texto me llamó la atención antes de que pudiera apartar la vista. Sigo pensando en ayer. Dime que tú también lo sientes. El nombre en la parte superior del hilo de mensajes era Todd Archer. Me enderecé lentamente. Mi mano se había detenido. Me quedé allí por lo que pareció un minuto entero, con el refrigerador zumbando detrás de mí. Como si nada en el mundo hubiera cambiado. No abrí la computadora portátil. No leí más. Caminé hacia la sala de estar, me senté en mi sillón y me quedé mirando la pared. En mi línea de trabajo, un número anómalo no prueba un fraude, pero te dice dónde buscar.
Y una vez que comienzas a buscar con un propósito, la imagen casi siempre se vuelve mucho más fea de lo que sugería esa primera señal de alerta. Yo ya estaba buscando. Simplemente aún no sabía cuán feo se iba a poner. Me di una noche. Una noche para asimilar lo que había visto. Para dejar que el shock se convirtiera en algo con lo que realmente pudiera trabajar. No confronté a Allison. No hice preguntas. Preparé la cena, ayudé a Zoe con su tarea de matemáticas. Escuché a Mason quejarse de su profesor de historia, y me fui a la cama a mi hora habitual. Allison se durmió a mi lado como siempre, y yo yacía allí en la oscuridad, mirando al techo. Mi mente ya organizando la información de la misma manera que organizo un expediente de préstamo. Metódicamente, sin emoción, buscando el patrón debajo de la superficie. Por la mañana, tenía un plan. Esperé hasta que Allison se fue a trabajar y los niños estaban en el autobús escolar. Luego me senté en la encimera de la cocina con una taza de café recién hecho y abrí su computadora. Portátil. Quiero dejar algo en claro. En 20 años de vida adulta, nunca había invadido la privacidad de Allison. Ni su teléfono, ni su correo electrónico, ni su diario cuando solía tener uno. Creo en la confianza de la manera en que algunos hombres creen en la religión, completamente. Sin requerir pruebas. Lo que estaba haciendo ahora se sentía como saltar de un acantilado. Pero ya había visto el suelo acercándose a toda velocidad. Necesitaba saber qué tan grande iba a ser la caída. El hilo de mensajes con Todd Archer se cargó al instante. Ni siquiera lo había cerrado. Leí todo. Me tomó 40 minutos. 6 semanas de mensajes, quizás más en su teléfono. La computadora portátil solo mostraba lo que se había sincronizado a través de la aplicación de cuenta compartida que ella había olvidado que estaba conectada. Lo que encontré fue metódico a su propia y fea manera. Los primeros mensajes eran cuidadosos, profesionales, con el calor justo para ser negable. Luego, alrededor de la tercera semana, algo cambió. El lenguaje se transformó. La distancia colapsó. Para los mensajes más recientes, no había nada negable en absoluto. Lo que me dejó helado no fue el afecto. Fue otra cosa, un mensaje de Allison fechado hacía 3 domingos, enviado a las 11:14 de la mañana mientras yo estaba afuera en el jardín rastrillando hojas con Mason. Es un buen hombre. Pero ya no me ve. Me siento invisible en mi propia casa. Eres la primera persona en años que realmente me ha escuchado. Leí esa línea 4 veces. Cada vez, el impacto fue diferente. La primera vez, solo escuché. La segunda vez, sentí que algo se endurecía detrás de mi esternón. La tercera vez, comencé a pensar en cada conversación que habíamos tenido en el último año. Cada cena, cada fin de semana, cada momento en que pensé que estábamos bien. La cuarta vez, entendí exactamente lo que había hecho. Le había entregado a Todd Archer una llave de mi matrimonio al decirle dónde la cerradura era débil. Le contó mis debilidades, mis puntos ciegos, los vacíos que sentía que yo había dejado sin llenar. Había trazado el mapa del interior de nuestra relación y le había entregado el plano. Eso, más que cualquier otra cosa, fue la traición que no pude superar. Cerré la computadora portátil. Enjuagué mi taza de café. Me quedé en la ventana de la cocina por un largo momento, observando a un par de cardenales en el comedero que había instalado la primavera pasada. Luego caminé a mi oficina en casa, me senté y saqué un bloc de notas nuevo. Soy un suscriptor de profesión. Mi trabajo es evaluar el riesgo. Así que, eso fue lo que hice. Evalué el panorama completo antes de hacer un solo movimiento. Primero, llamé a mi abogado, un hombre llamado Bill Garrett, que había manejado algunos asuntos de herencia para mis padres años atrás. No le conté todo, solo lo suficiente. Pregunté sobre la documentación. Sobre lo que era admisible en los procedimientos de la Corte de Familia en Carolina del Norte. Sobre los marcos de custodia.
Me dijo que comenzara a llevar registros y que evitara cualquier acción que pudiera caracterizarse como hostil o vengativa. Anoté todo lo que dijo. Segundo, pasé 2 horas revisando nuestras cuentas financieras conjuntas. No buscaba nada específico, pero si Allison había estado distraída durante 6 semanas. Quería saber si esa distracción había afectado nuestro dinero. Lo que encontré me sorprendió. 3 transferencias durante el último mes, cada una de alrededor de $800. A una cuenta que no reconocí. La descripción decía YLR Consulting LLC. Anoté el número de cuenta y lo rodeé 2 veces. Tercero, recogí a Mason de la práctica de béisbol esa tarde y le compré una hamburguesa de camino a casa. Habló sobre su entrenador durante 15 minutos seguidos, y escuché cada palabra. Riendo en los momentos adecuados, haciendo las preguntas correctas. Cuando llegamos a casa, Zoe ya estaba en la mesa de la cocina dibujando algo elaborado con lápices de colores. Y me senté a su lado y lo miré como si fuera lo más importante del mundo, porque lo era. Esa noche, Allison llegó a casa a las 6:30. Dejó su bolso en la encimera y comenzó a hablar sobre una presentación para un cliente que tenía a la mañana siguiente. Escuché. Respondí normalmente. Le pasé un vaso de agua cuando extendió la mano más allá de mí. Y nuestras manos ocuparon brevemente el mismo espacio, y no sentí absolutamente nada. Lo que me dijo que la parte de mí que una vez la había amado sin cuestionar ya estaba detrás de un muro. Más tarde, después de que los niños se acostaron, me senté en la oficina con la puerta cerrada y abrí mi computadora portátil en un documento en blanco. Escribí 2 palabras en la parte superior de la página, panorama completo. Luego comencé a llenarlo. Cada fecha, cada inconsistencia, cada irregularidad financiera. Cada detalle del hilo de mensajes que había leído esa mañana. Construí el caso de la misma manera que construiría un expediente para una decisión de suscripción difícil. Completamente, cuidadosamente, sin dejar nada a la interpretación. Porque cuando llegara el momento, y estaba llegando, no me iban a encontrar desprevenido. Me di 4 días más, 4 días de normalidad. Llevar a los niños a la escuela, trabajar, cenar en la mesa. Ayudar a Mason con un proyecto de geografía. Ver a Zoe realizar una dramática recreación de algo que sucedió en el recreo. 4 días durmiendo junto a una mujer que ya no reconocía mientras mi blog de notas se llenaba de fechas, cifras y una imagen creciente que desearía poder desver. Al 5.º día, llamé a Bill Garrett de nuevo y le dije que tenía documentación. Dijo que estaba listo para tener una conversación. Esa noche, arreglé que Mason y Zoe durmieran en casa de mi madre. Le dije que tenía una situación de trabajo que necesitaba toda mi atención esa noche. Lo cual no era del todo falso. Mi madre no insistió. Nunca lo hacía. Solo dijo que prepararía panqueques por la mañana y que los niños siempre eran bienvenidos. Llegué a casa a las 6. El auto de Allison ya estaba en la entrada. Estaba en la cocina descargando las compras cuando entré, moviéndose con esa energía eficiente y practicada que siempre traía a casa desde la oficina. Con los tacones puestos, la chaqueta aún abotonada. La versión física de una mujer que aún no se había desconectado del día. Me sonrió por encima del hombro. ¿Dónde están los niños? En casa de mi madre, respondí, dejando mis llaves en la encimera. Pensé que necesitábamos tiempo para hablar. La forma en que se quedó quieta, solo un poco, solo por medio segundo. Me dijo todo sobre su conciencia. Se recuperó rápido, pero no lo suficientemente rápido. Claro, dijo de manera uniforme. Déjame terminar de guardar esto. Esperé en la mesa de la cocina. No caminé de un lado a otro, no ensayé mis líneas en mi cabeza. Llevaba suficiente tiempo como suscriptor para saber que las mejores conversaciones ocurren cuando dejas que la evidencia hable primero y tus emociones hablen al final. Se sentó frente a mí, y por un momento solo nos miramos a través de 14 años de vida compartida.
La mesa que compramos en una venta de bienes. La ventana sobre el fregadero que habíamos discutido reemplazar durante 3 años. Las fotografías en el refrigerador cubiertas con los dibujos de Zoe. Mantuve mi voz nivelada. Cuando mi esposa entró por la puerta esta noche, supe que tenía que pedir algo directamente. Así que, voy a hacerlo. Ella esperó. ¿Lo amas a él? Allison apoyó las manos lentamente sobre la mesa, como si se estuviera estabilizando. ¿Amar a quién?, preguntó, su voz cuidadosa y baja. A Todd, observé su rostro. A Todd Archer. El color abandonó su rostro en una sola oleada. Su boca se abrió y luego se cerró. Por un largo momento, la cocina quedó en completo silencio. Solo el zumbido del refrigerador y el sonido distante de la cortadora de césped de un vecino en algún lugar de la calle. Después de 14 años de matrimonio y 2 hijos juntos, ni siquiera pudo negarlo. La verdad estaba escrita en todo su rostro antes de que dijera una sola palabra. Craig, solo respóndelo, dije. Me debes al menos eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró sus manos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Es complicado. No lo es, respondí secamente. Es la pregunta más simple que te he hecho jamás. Lo que siguió fue una hora que nunca podré describir por completo. No porque no pueda recordarla, sino porque algunas cosas no necesitan ser reconstruidas en detalle. Lo admitió. Dijo que no lo había planeado. Que comenzó como una conexión profesional y se convirtió en algo que no supo cómo detener. Dijo que estaba confundida. Dijo que todavía se preocupaba por mí. Dijo muchas de las cosas que la gente dice cuando intenta suavizar los bordes de lo que ha hecho. Lo que no hizo fue contarme lo que le dijo a él. No esa noche. Esa parte ya la sabía por los mensajes. Que le había dado a Todd Archer una visita guiada por mis debilidades. Pintándome como un hombre demasiado distraído para ver a su esposa. Decidí mantener esa carta boca abajo por ahora. Le pedí que se quedara en casa de su hermana por un tiempo. Parecía que quería discutir. Pero algo en mi rostro debió haber comunicado que esto no era una negociación. Hizo una maleta esa noche. Antes de irse, se paró en el umbral de la cocina y dijo que lo sentía. Sé que lo sientes, le dije. Y estoy en ello. Lo siento, no reconstruye lo que se ha ido, pero estoy en ello. Después de que se fue, me quedé en la casa silenciosa por un largo tiempo. Luego llamé a Bill Garrett, dejé un mensaje de que estaba listo para proceder formalmente. Y subí para asegurarme de que las habitaciones de los niños estuvieran en orden para cuando regresaran a la mañana siguiente. El expediente en mi escritorio estaba listo. La documentación estaba limpia. Y el hombre que había pasado 14 años asumiendo lo mejor de las personas más cercanas a él había aprendido. De una vez por todas, a verificar antes de confiar. 3 días después de que Allison se mudara a casa de su hermana, recibí una visita que no esperaba. Era un sábado por la tarde. Mason estaba en la práctica. Zoe estaba en una fiesta de cumpleaños a 2 calles de distancia. Yo estaba en el garaje reorganizando la estantería que había estado posponiendo durante meses. Una de esas tareas mundanas y físicas en las que te sumerges cuando tu mente necesita ir a un lugar que no sea el interior de tu propio pecho. Escuché el coche primero. Un SUV negro, modelo nuevo. Estacionándose directamente frente a la casa con una especie de cuidado deliberado que me dijo que el conductor había estado allí antes. O al menos había pensado en este momento más de una vez. Dejé el soporte de estante que sostenía y caminé hasta el borde de la entrada. Todd Archer era más alto de lo que esperaba. 40 años, tal vez. Con ese tipo de confianza cuidada que proviene de pasar demasiado tiempo en habitaciones donde todos están de acuerdo contigo. Estaba vestido como un hombre que quería parecer casual, pero se había esforzado demasiado para lograrlo. Pantalones de algodón planchados, un suéter ajustado, todo el paquete curado.
Levantó una mano en lo que podría haber sido un saludo o una ofrenda de paz y caminó hacia mí a un ritmo medido. No me moví. Se detuvo a unos 2 metros de distancia y me miró con una expresión que solo puedo describir como sinceridad ensayada. Cray, sé que esto no es lo que quieres, pero necesitaba hablar contigo, de hombre a hombre. Dejé que el silencio se asentara por un momento antes de responder. Estás en mi entrada. Habla. Tomó aire. Quiero que sepas que no soy tu enemigo aquí. Lo que pasó entre Allison y yo, sé cómo se ve. Pero necesitas entender que ella vino a mí. Me contó cosas sobre tu matrimonio que me hicieron creer que estaba en una mala situación. Mantuve mi expresión completamente neutral. ¿Qué tipo de situación? Me dijo que eras controlador, dijo Todd, su voz bajando como si estuviera confesando algo difícil. Que monitoreabas sus finanzas, la aislabas de sus amigos. Que había habido momentos en que se sintió genuinamente asustada en esta casa. Dijo que los niños estaban atrapados en medio de todo. Hizo una pausa. Pensé que la estaba ayudando. Pensé que necesitaba a alguien de su lado. Lo miré por un largo y silencioso momento. Un cardenal se posó en el poste de la cerca al borde del jardín y se quedó allí como un pequeño testigo rojo. Entonces, déjame asegurarme de que entiendo, dije de manera uniforme. Allison te dijo que yo era abusivo, y tu respuesta fue tener una aventura con ella. Algo se movió en su rostro, un destello de algo que ya no era del todo certeza. Estaba tratando de... ¿De qué? Interrumpí, mi voz todavía tranquila, todavía nivelada. Salvarla de una casa donde era socia en un negocio próspero. Donde sus hijos estaban seguros y saludables. Donde cada factura estaba pagada y cada vacación planeada. De eso la estaba salvando. Cambió su peso de un pie a otro. Solo sabía lo que ella me dijo. ¿Y no se te ocurrió cuestionarlo? Di un paso adelante, no amenazante. Solo acortando la distancia conversacional a algo que no se podía evitar. ¿No pensaste que valía la pena una segunda mirada antes de decidir entrar en el matrimonio de otro hombre? Simplemente creíste lo que era conveniente creer porque hacía que lo que querías hacerse sintiera justificado. Todd abrió la boca y la volvió a cerrar. Para un hombre que se ganaba la vida entrenando a personas en conversaciones difíciles, estaba haciendo un mal trabajo al navegar esta. Esto es lo que quiero que entiendas, continué. Mis hijos viven en esta casa. Cualquiera que sea la historia que Allison te contó. Mis hijos no son parte de tu narrativa. No son una razón. No son una justificación. Y no van a saber tu nombre por ninguna otra razón que no sea la que eventualmente descubrirán por sí mismos. Di un paso atrás hacia el garaje. Hemos terminado aquí. No vuelvas. Todd Archer se quedó allí por unos segundos más. Esa compostura ensayada completamente disuelta ahora. Luciendo como un hombre que había llegado esperando una escena diferente. Luego caminó de regreso a su SUV, se subió y se fue. Observé el vehículo doblar la esquina, luego entré, tomé mi teléfono y llamé a Bill Garrett. Todd Archer acaba de aparecer en mi casa, dije cuando respondió. Una breve pausa. ¿Qué dijo? Suficiente, respondí. Necesito saber en qué punto estamos con la orden de custodia temporal. Las 2 primeras semanas después de que Allison se mudara a casa de su hermana fueron las más extrañas de mi vida. No por la ausencia. Había esperado a medias sentir eso como un miembro faltante. Lo que me sorprendió fue cuánto de la maquinaria diaria seguía funcionando. La alarma todavía sonaba a las 6:15. Mason todavía necesitaba que le encontraran sus tacos de fútbol. Zoe todavía quería que le trenzaran el pelo de una manera específica que yo estaba aprendiendo lenta y torpemente a hacer. La casa todavía tenía que ser alimentada, mantenida, conducida, programada. La vida no se detuvo por cortesía hacia mi situación, y de una manera extraña.
Estaba agradecido por eso. Les dije a los niños que mamá y yo estábamos pasando por una mala racha y que necesitábamos algo de espacio para resolver las cosas. Mason asintió de esa manera particular en que asienten los chicos de 13 años cuando están procesando algo que no quieren reconocer del todo todavía. Zoe hizo 3 preguntas directas. ¿Era su culpa? ¿Nos íbamos a divorciar? ¿Seguiría viendo a la abuela Gloria? Y respondía las 3 honestamente y sin rodeos. No. No lo sé todavía. Absolutamente sí. Pareció aceptar eso. Los niños son más resistentes de lo que les damos crédito. Pero también son más astutos de lo que queremos creer. Lo que no les dije fue lo que encontré un jueves por la tarde. 2 semanas después de nuestro nuevo arreglo. Había estado revisando nuestras cuentas domésticas con más cuidado desde la separación. En parte por diligencia debida, en parte por hábito. Y rastreé los pagos a YLR Consulting LLC que había visto antes. La LLC estaba registrada en Delaware, lo que significaba una divulgación pública mínima. Pero la dirección del agente registrado coincidía con el espacio de cotrabajo donde operaba la firma de consultoría de bienestar de Todd Archer. 3 pagos de $800 cada uno, 400 en total. Movidos de nuestra cuenta doméstica conjunta durante 6 semanas. Allison había estado desviando dinero silenciosamente hacia el negocio de Todd Archer bajo la apariencia de un acuerdo de consultoría. Si eso era generosidad emocional o algo más calculado, no podría decirlo. Pero era dinero marital, y se había ido, y ella no había mencionado una palabra al respecto. Fotografié cada registro, envié todo a Bill Garrett y no le dije nada a Allison directamente. Todavía no. Lo que hice en su lugar fue concentrarme en los niños con una intensidad que no estoy seguro de haber logrado incluso antes de que el matrimonio se desmoronara. Aparecí en la práctica de Mason el sábado por la mañana y me quedé en la cerca durante 2 horas. Completas con una temperatura de 4 grados. Su entrenador, un maestro de secundaria jubilado llamado Gary, me miró en un momento dado y me hizo un gesto de asentimiento silencioso. Del tipo que los hombres intercambian cuando las palabras serían redundantes. Mason fingió no darse cuenta de que estaba allí hasta los últimos 10 minutos. Cuando conectó un batazo limpio por el centro y se giró instintivamente para ver si lo había visto. Lo había visto. Levanté el puño. Él agachó la cabeza para ocultar una sonrisa. Luego llegó la tarde que casi me deshace. Zoe llegó a casa de la escuela un viernes con una tarjeta hecha a mano. Del tipo que hacía para cada ocasión. Con bordes elaborados y su particular estilo de letras de imprenta. La dejó en la encimera de la cocina mientras yo preparaba la cena. Y supuse que era para mí o para Mason. La miré mientras revolvía una olla de pasta. La portada decía, para Todd, de Zoe. Gracias por el kit de arte. Bajé el fuego de la estufa lentamente. Dentro, con su cuidadosa letra de niña de 10 años. Mamá dijo que tú mismo lo elegiste. Tiene los lápices de colores buenos. Eres muy amable. Me quedé allí sosteniendo esa tarjeta durante mucho tiempo. Allison le había permitido a Todd Archer enviar un regalo a mi hija. Un regalo deliberado y personal, no algo genérico. Sino un kit de arte elegido específicamente porque a Zoe le encantaba dibujar. Él conocía ese detalle porque Allison se lo había contado. Había estado recopilando información sobre mis hijos de la manera en que lo hace un hombre cuando planea ser parte de sus vidas. Puse la tarjeta boca abajo en la encimera. Terminé de preparar la cena y pasé la noche con cada alarma interna que tenía sonando a todo volumen. Esa noche, después de que ambos niños se durmieron, llamé a Bill Garrett y le conté sobre la tarjeta. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, Craig, quiero que documentes el regalo. Documentes la tarjeta y traigas todo a nuestra reunión la próxima semana. Esto habla de la intención. ¿La intención de quién?, pregunté. De ambos, respondió.
Me senté en la cocina después de colgar. En la misma silla donde confronté a Allison 2 semanas antes. Y miré el refrigerador cubierto con las obras de arte de Zoe. Dibujos que hizo a lo largo de los años, en capas y superpuestos. Toda una crónica de su infancia colgada con lápices de colores y marcadores. Ninguno de ellos incluía el nombre de un extraño. Se suponía que ninguno debía hacerlo. La primavera llegó a Charlotte con esa particular urgencia sureña. Una semana gris y fría, la siguiente de repente verde y ruidosa con pájaros. Como si la estación tuviera prisa. Apenas me di cuenta. Mi atención estaba en otra parte. Bill Garrett había sido metódico y minucioso, que era exactamente lo que necesitaba. A finales de marzo. Habíamos solicitado el divorcio y presentado una petición formal de custodia citando el despilfarro marital. Los dos, $400 transferidos a YLR Consulting LLC. Y un patrón de comportamiento que comprometía la estabilidad de los niños. El abogado de Allison respondió rápidamente. Y el ir y venir de la correspondencia legal se había convertido en una sombría nueva característica de mis semanas. Entonces Harriet Coulton, una socia principal en una firma de préstamos comerciales con la que trabajaba regularmente, me llamó con algo inesperado. Estábamos en un almuerzo trimestral de la industria. El tipo de evento que usualmente trataba como rutina. Cuando se inclinó sobre la mesa durante el postre y bajó la voz. Quiero mencionar algo, y te lo digo como una cortesía profesional. Dejé mi café. Adelante. Todd Archer, dijo. El nombre resonó de manera diferente en ese contexto de lo que lo había hecho antes. Mi firma usó sus servicios de consultoría de bienestar durante unos 4 meses el año pasado. Continuó Harriet. Terminamos el contrato en diciembre. Los resultados por los que nos facturó no coincidían con los entregables que recibimos. Mi director de operaciones lo investigó. Se nos cobró por sesiones de equipo que nunca ocurrieron. Y las facturas de gastos incluían partidas para materiales que nunca vimos. Hizo una pausa. Lo dejé pasar discretamente porque las cantidades no justificaban un litigio. Pero cuando escuché por ahí que tu esposa trabajaba con él, quería que lo supieras. Mantuve mi expresión neutral, pero algo frío y claro se estaba asentando detrás de mis ojos. ¿Lo documentaste? Suficiente, respondió Harriet, si alguna vez lo necesitaras. Le di las gracias y conduje a casa en silencio. Esa noche, busqué todo lo que tenía sobre YLR Consulting LLC y lo miré con nuevos ojos. Los pagos de nuestra cuenta doméstica no eran solo despilfarro marital. Eran parte de un patrón de facturación fraudulenta que Archer había estado llevando a cabo con múltiples clientes. O Allison lo sabía y participó. O un hombre que sabía exactamente cómo hacer que las solicitudes parecieran razonables la había convencido de transferir dinero. Cualquiera de los dos escenarios era perjudicial para nuestro caso en el tribunal de familia. Pasé 2 horas esa noche construyendo un archivo secundario, el relato de Harriet. Los registros de la LLC, el cronograma de pagos, y se lo envié a Bill Garrett con una nota. Posible patrón de facturación fraudulenta. Las transferencias de Allison pueden estar directamente conectadas. Verificar antes de proceder. Bill me devolvió la llamada a la mañana siguiente. Esto cambia considerablemente el panorama financiero, dijo. Si las prácticas de facturación de Archer son tan amplias como sugiere tu contacto. Las transferencias de su cuenta conjunta podrían caracterizarse como facilitación de fraude. Recomendaría que trajéramos a un contador forense. Contraté a uno para el final de la semana. Mientras ese proceso comenzaba, la vida en casa continuaba en su nueva forma. Allison tenía a los niños en fines de semana alternos. Y los intercambios eran corteses de la manera en que 2 personas lo son cuando hay abogados involucrados y niños observando. Mason había comenzado a hacer preguntas más agudas. Del tipo que provienen de un adolescente que ha hecho sus propias reflexiones. Una noche, mientras revisaba su tarea, levantó la vista de su libro de texto.
Papá, la situación de mamá en el trabajo está conectada con por qué ustedes se separaron. Lo miré fijamente. ¿Por qué preguntas? El papá de Jason dijo algo sobre que la compañía de Todd Archer estaba en algún tipo de problema. Mantuvo sus ojos en los míos. Lo relacioné. 13 años. Lo había subestimado. No voy a mentirte, dije. Están sucediendo cosas que se están manejando a través de los canales correctos. Lo que puedo decirte es que nada de eso es tu problema para cargar. Mason asintió lentamente. Luego volvió a su libro de texto. Me quedé pensando en eso durante mucho tiempo después de que se fue a la cama. Mi hijo estaba conectando puntos que yo ni siquiera había terminado de dibujar todavía. Lo que significaba que necesitaba moverme más rápido de lo que pensaba. Hay un tipo particular de satisfacción que proviene de ver un sistema complicado funcionar. Exactamente como fue diseñado. Lo había sentido en mi carrera una docena de veces. Una solicitud de préstamo que parecía limpia en la superficie pero se desmoronaba bajo escrutinio. Un prestatario que pensó que había enterrado la responsabilidad lo suficientemente profundo. Un trato que colapsaba en el momento en que alguien con las herramientas adecuadas decidía mirar con atención. El sistema no era perfecto, pero cuando funcionaba, era algo digno de respeto. Para principios de abril, el sistema estaba funcionando. La contadora forense que Bill Garrett había recomendado. Una mujer compacta y precisa llamada Linda Chow que operaba desde una firma unipersonal en Raleigh. Había pasado 10 días revisando los registros de registro públicamente disponibles de YLR Consulting LLC. Cotejándolos con el historial de pagos de nuestra cuenta conjunta y la información que Harriet Coulton había proporcionado sobre el contrato rescindido de su firma. Lo que trajo a nuestra reunión fue una hoja de cálculo que contaba una historia que incluso un Lego podría seguir. Todd Archer había estado facturando a múltiples clientes corporativos por servicios de consultoría de bienestar que nunca se entregaron o que fueron significativamente tergiversados. La firma de Harriet era un caso. Linda había encontrado otros dos a través de la referencia cruzada de registros comerciales. Una empresa de gestión de propiedades en Durham y un grupo dental de tamaño mediano en Raleigh. Ambos habían rescindido contratos con YLR Consulting en los últimos 18 meses. Las cantidades por cliente eran individualmente lo suficientemente pequeñas como para evitar desencadenar quejas formales. Pero acumulativamente, el patrón era claro. Es una estructura de fraude de baja fricción, explicó Linda, tocando la hoja de cálculo. Mantiene la exposición por cliente por debajo del umbral donde la mayoría de las empresas se molestan con litigios. Pero a través de un número suficiente de clientes, el total es significativo. Miré los números. ¿Cuál es la exposición? Siendo conservadores, más de 80,000 dólares en los casos documentados. Posiblemente más si aparecen clientes adicionales. Hizo una pausa. Las transferencias de su cuenta conjunta encajan en el mismo patrón. Una cantidad modesta enmarcada. Como una tarifa de consultoría sin prestación de servicios verificable. Le pregunté a Bill qué significaba esto para los procedimientos de divorcio. Dijo que fortalecía considerablemente el reclamo de despilfarro marital y nos daba legitimidad para buscar la restitución total de los fondos transferidos más los costos legales. Lo que también significaba, aunque ninguno de los dos lo dijo directamente, era que la vida profesional de Todd Archer estaba a punto de volverse muy complicada. No presenté una queja yo mismo. No fue necesario. Harriet Coulton, una vez que compartí lo que Linda había encontrado, decidió que 3 casos documentados constituían motivos suficientes para llevar el asunto al Tribunal de Negocios de Carolina del Norte. Hizo que el abogado de su firma presentara la demanda un jueves por la mañana. Para el viernes por la tarde, la licencia de consultoría de Todd Archer estaba bajo revisión. La noticia me llegó a través de Harriet en un breve mensaje de texto. Presentado ayer. Espera la suspensión de su licencia en 30 días pendiente de revisión. Pensé que querría saberlo.
Leí el mensaje de pie en el estacionamiento de la escuela de Mason, esperando para recogerlo para la práctica. Guardé mi teléfono en el bolsillo y observé al equipo salir trotando del campo. Lo que sentí no fue triunfo. Fue más cercano a la sensación que tienes cuando una auditoría larga y difícil finalmente se cierra. No exactamente celebración, sino el reconocimiento silencioso de que los números han dicho su verdad y las personas apropiadas ahora saben cuáles son. Mason se subió al asiento del pasajero. Dejó su bolso en la parte de atrás y me miró de la manera en que me había estado mirando últimamente. Con esos ojos cuidadosos y evaluadores que habían comenzado a recordarme incómodamente a los míos. ¿Estás bien, papá? Buen día, respondí. Y lo decía en serio. Ese fin de semana, Gloria llamó. La madre de Allison no era una mujer que llamara sin un propósito. Era eficiente y deliberada en todo lo que hacía. De donde Allison había sacado esas cualidades antes de que aparentemente decidiera redirigirlas. La voz de Gloria en el teléfono era mesurada, pero el peso detrás de ella era inconfundible. Craig, dijo, te debo una conversación que debería haber iniciado hace semanas. Me senté a la mesa de la cocina. Te escucho. Sabía que algo andaba mal antes que tú, admitió. Allison mencionó el nombre de Todd en enero de una manera que era diferente a como mencionaba a sus colegas. Debería haberle dicho algo directamente. Debería haberte llamado. No hice ninguna de las dos cosas. Y lo siento por eso. Estuve en silencio por un momento. Gloria, no eres responsable de lo que Allison eligió. No, estuvo de acuerdo, pero podría haberle hecho más difícil seguir eligiéndolo. Hizo una pausa. Esos niños necesitan a su padre. Quiero que sepas que diré exactamente eso a cualquiera que necesite escucharlo. Incluido un juez. Después de que colgamos, me senté a la mesa por un buen rato. La casa estaba en silencio. Zoe estaba dibujando en su escritorio arriba. Y Mason estaba en su habitación con los auriculares puestos. Y los sonidos ordinarios de su tarde se deslizaban por el pasillo como algo a lo que quería aferrarme con ambas manos. Tenía a Gloria de mi lado. Tenía la documentación financiera. Tenía el informe de un contador forense. Una suspensión de licencia en proceso y una fecha en el Tribunal de Familia fijada para mayo. Todd Archer había entrado en mi vida creyendo que era la solución al problema de otra persona. Estaba descubriendo, una semana a la vez, lo que costaba cometer ese error. La noche antes de la audiencia de custodia. Mason apareció en la puerta de mi habitación a las 10:15. Lo cual era lo suficientemente inusual como para que dejara el documento que estaba revisando y le prestara toda mi atención. Sostenía algo, un trozo de papel doblado, gastado en los pliegues, claramente antiguo. Se paró en la puerta con una expresión que reconocí como la que ponía cuando tenía algo importante. ¿Qué decir? Y no estaba seguro de cómo empezar. Encontré esto en la vieja caja de recetas de mamá, dijo. La que está en la despensa. Estaba buscando la tarjeta con la receta de chili de la abuela porque el entrenador Gary mencionó un concurso de cocina. Me extendió el papel. Creo que es tuyo. Lo tomé. El papel era más ligero de lo que esperaba, delgado, ligeramente amarillento en los bordes. Del tipo de papelería que no se fabricaba de esa manera desde principios de los 2000. Lo desdoblé. Era una carta que le había escrito a Allison al principio de nuestro matrimonio. Podía decirlo por la caligrafía, más joven y apresurada que la mía ahora. La había escrito durante un viaje de trabajo a Atlanta cuando llevábamos casados unos 2 años. Durante un periodo en que las cosas habían sido más difíciles de lo habitual entre nosotros. Mis horarios eran brutales, su firma estaba en una mala racha. Y habíamos estado haciendo esa danza particular de 2 personas agotadas que se amaban pero seguían perdiendo la conexión. Había escrito la carta desde una habitación de hotel a medianoche y aparentemente olvidé enviarla. La metí dentro de una tarjeta que ella me había enviado para el viaje, y en algún momento había migrado a una caja de recetas donde permaneció durante 12 años.
Leí las primeras líneas, y luego tuve que detenerme. Eres la persona más capaz que he amado. Y soy consciente de que no lo digo lo suficiente. Pienso en la vida que estamos construyendo y sé, con más certeza de la que he conocido nada, ¿qué vale cada tramo difícil en el que estamos ahora? Volvería a elegir esto. Volvería a elegirte a ti. Cada vez. Doblé la carta con cuidado y miré a Mason, que me observaba con ese rostro tranquilo y serio suyo. ¿La leíste?, pregunté. Asintió. No era mi intención. La primera línea estaba justo ahí cuando la desdoblé. Hizo una pausa. Papá, ¿lo decías en serio cuando la escribiste? La pregunta se asentó en la habitación como algo frágil. Miré a mi hijo, de 13 años, de pie en mi puerta a las 10 de la noche, sosteniendo un pedazo del pasado en sus manos e intentando entender cómo se conectaba con el presente. Sí, dije. Lo decía en serio, cada palabra. Entonces, ¿qué pasó? Pensé en eso por un momento. No la respuesta simple, no la respuesta protectora, sino la honesta. La gente cambia, dije finalmente. No de una vez y no siempre a propósito. A veces. Dos personas que se aman genuinamente terminan queriendo cosas diferentes. Y para cuando se dan cuenta, ya ha costado algo que no se puede recuperar. Mason se quedó en silencio. Luego, esa no es realmente una respuesta. No, estuve de acuerdo. No lo es. Lo miré. Lo que puedo decirte es que lo que escribí en esa carta era verdad cuando lo escribí. ¿Y lo que estoy haciendo ahora también es verdad? Estoy protegiendo a esta familia de la única manera que me queda. Ambas cosas pueden ser reales al mismo tiempo. Pensó en eso por un momento. Luego asintió. Un único y lento asentimiento que me recordó tan fuertemente a mi propio padre que algo se apretó detrás de mis costillas. De acuerdo, dijo. Buenas noches, papá. Buenas noches, Mason. Me senté con esa carta en mis manos durante mucho tiempo después de que su puerta se cerró. Luego la puse con cuidado en el cajón de mi mesita de noche. Terminé de revisar los documentos del tribunal y apagué la luz. La audiencia era en 8 horas. Estaba listo. Mayo llegó a Charlotte con flores de cornejo y citaciones judiciales. La audiencia del Tribunal de Familia estaba programada para el segundo martes del mes. Bill Garrett y yo habíamos pasado la mayor parte de 3 semanas preparándonos. Revisando la documentación, coordinando con Linda Chow su testimonio de contabilidad forense. Confirmando la declaración escrita de Gloria y asegurándonos de que cada pieza del expediente estuviera organizada en un formato que sobreviviera al escrutinio. Había hecho este tipo de preparación profesionalmente durante 20 años. Hacerlo para mi propia familia se sentía diferente, más pesado, más específico. Pero la disciplina era la misma. Construyes un caso sobre hechos. Dejas que los hechos lleven el peso. La noche antes de la audiencia, recibí una llamada que no esperaba. El abogado de Allison se había puesto en contacto con Bill pidiendo una breve conversación de acuerdo antes de presentarnos ante el juez. Allison, dijo, no quería disputar el acuerdo de custodia. Estaba preparada para aceptar la custodia física principal conmigo. Fines de semana alternos y un calendario de visitas estructurado. También aceptó la restitución total de los $2,400 transferidos a YLR Consulting LLC. Bill me comunicó los términos por teléfono con la voz mesurada de un hombre que había visto este patrón antes. Sabe que la evidencia financiera es perjudicial, dijo. Su abogado le ha aconsejado que no luche contra lo que no puede defender. ¿Y Todd Archer?, pregunté. Su licencia de consultoría fue suspendida formalmente hace 2 días. El Tribunal de Negocios de Carolina del Norte aceptó la presentación de Harriet Coulton junto con los casos corroborantes que Linda identificó. También enfrenta una demanda civil de la empresa de gestión de propiedades de
Durham. Bill hizo una pausa. Ya no es tu problema, Craig. Me quedé pensando en eso por un momento. Luego le dije a Bill que aceptara los términos de la custodia y procediera con el acuerdo de restitución financiera por escrito. A la mañana siguiente, conduje solo al juzgado. La audiencia fue breve, 40 minutos, la mayor parte de procedimiento. Cuando el juez confirmó el acuerdo de custodia y firmó la orden, le di la mano a Bill en el pasillo y caminé hacia mi coche bajo el sol de mayo sintiendo algo que no había sentido en meses. No exactamente felicidad, todavía no, pero sí solidez. La solidez particular de un hombre que se mantuvo firme a través de algo difícil y salió del otro lado con su integridad intacta y sus hijos asegurados. Lo que sucedió después no lo había anticipado. Todd Archer vino a mi casa ese sábado. No para amenazar, no para discutir. Estacionó en la calle. Caminó hasta mi puerta y tocó el timbre como un hombre que había ensayado algo importante. Cuando abrí, parecía más pequeño que en febrero, menos cuidado, más desgastado por los bordes. El tipo de disminución que no proviene de la edad, sino de las consecuencias. Sé que soy la última persona que quieres ver, comenzó. Estás en lo correcto, respondí. Pero estás aquí. Habla. Se miró las manos brevemente, luego de nuevo a mí. Quiero que sepas que lo que Allison me dijo sobre que eras controlador. Sobre que la casa era un mal ambiente. Lo creí porque quería creerlo. Ahora lo sé. Hizo que lo que estaba haciendo se sintiera justificado cuando no lo era. Hizo una pausa. Me dijo que tus hijos estaban sufriendo por tu culpa. Debería haberlo cuestionado en lugar de usarlo como una razón. Lo miré fijamente. Viniste aquí para decirme que fuiste crédulo. Algo se movió en su rostro. Vine aquí para decirte que estaba equivocado, dijo en voz baja. Y que lamento lo que le costó a tu familia. El jardín estaba en silencio. Un coche se movía lentamente por la calle. Pensé en la tarjeta de Zoe con su nombre, en los $400. En los ojos cuidadosos de Mason observándome navegar 9 meses de control de daños. Una disculpa no restaura lo que se perdió, dije finalmente. Pero te escucho. Mantuve la mano en el marco de la puerta. No vuelvas aquí de nuevo. Él asintió una vez, caminó hacia su coche y se fue. Cerré la puerta y me quedé en el pasillo por un momento. Luego fui a la cocina, serví un vaso de agua y comencé a preparar el almuerzo para mis hijos. El cheque de restitución de Allison llegó el jueves siguiente, $400. Exactamente como se acordó. Lo deposité en una cuenta de ahorros que había abierto a nombre de Mason y Zoe. No era una fortuna, pero era de ellos, y era lo correcto. 8 meses después de la noche en que me paré en mi cocina leyendo un mensaje de texto que no debía ver. Estaba de pie en un lugar diferente. La tercera base de un campo de béisbol juvenil en el sur de Charlotte un sábado por la mañana de octubre. Viendo a mi hijo tomar práctica de bateo con el tipo de intensidad concentrada que hacía que los entrenadores se detuvieran en lo que estaban haciendo y prestaran atención. Mason había crecido durante el verano, no solo físicamente, aunque eso también. De esa manera repentina y adolescente que te hace mirar 2 veces. Sino en alguna dimensión menos visible que noté en cómo se comportaba, cómo le hablaba a su hermana. Y cómo manejaba la complejidad de moverse entre 2 hogares con una compostura que habría impresionado a hombres del doble de su edad. Zoe estaba a mi lado en las gradas trabajando en un cuaderno de bocetos que había llenado hasta las últimas 3 páginas. Ya había comenzado uno nuevo, a medio terminar en la bolsa a su lado. Los kits de arte han sido estrictamente de mi parte o de la abuela Gloria desde la primavera. Y ella parecía completamente indiferente a esa continuidad. Gloria había sido una presencia constante durante el otoño, recogiendo a los niños los jueves. Apareciendo en la exposición de arte escolar de Zoe con una cámara y un nivel de entusiasmo vergonzoso. Llamándome los domingos por la noche para saber cómo estaba con una franqueza que había llegado a apreciar genuinamente.
Ella y Allison estaban navegando algo difícil entre ellas que no era asunto mío examinar. Pero fuera lo que fuera. No había disminuido el compromiso de Gloria con sus nietos ni su decencia fundamental hacia mí. Allison y yo nos habíamos asentado en la particular neutralidad funcional de dos personas que compartían hijos y nada más. Los intercambios eran educados y breves. Ella había asumido un papel menor en Al Aire Studio después de que el divorcio finalizó. La sociedad se había reestructurado. Y perdió algunas relaciones con clientes en las secuelas de todo lo relacionado con el colapso profesional de Todd Archer. No sentí satisfacción por eso. Sentí principalmente nada, lo cual he llegado a reconocer como una forma de curación. La licencia de consultoría de Todd Archer permaneció suspendida durante el otoño. Con la demanda civil de Durham aún pendiente. Harriet Coulton mencionó en un evento de la industria en septiembre que 2 clientes adicionales se habían unido a la queja. Lo que sea que había construido se estaba desmoronando sistemáticamente. Y se estaba desmoronando porque la evidencia lo exigía, no porque yo hubiera querido venganza. Esa distinción me importaba más de lo que podía articular fácilmente. En el campo, Mason se adelantó a un lanzamiento y lo golpeó limpiamente sobre la cabeza del campo corto. El entrenador Gary dejó escapar un sonido corto y aprobatorio desde el banquillo. Mason se giró instintivamente hacia las gradas. El mismo instinto que había tenido desde los 7 años. La necesidad de verificar que alguien que importaba estaba mirando. Levanté el puño. Él agachó la barbilla para ocultar la sonrisa, exactamente como siempre lo hacía. Zoe levantó la vista de su cuaderno de bocetos. Está mejorando. Sí, lo está, estuve de acuerdo. Ella volvió a dibujar. Miré hacia el campo, el verde del césped, el pálido cielo de octubre. Los otros padres alineados a lo largo de la cerca con sus tazas de café y sus caras de sábado por la mañana. La vida ordinaria se había reanudado, no igual que hacía un año, pero real, presente y mía. Esa noche, preparé chili con la receta de la abuela. La que Mason había estado buscando cuando encontró mi vieja carta. Y comimos en la mesa de la cocina con la puerta trasera abierta. El aire de octubre entrando fresco y con olor a hojas caídas. Zoe contó una historia larga y elaborada sobre algo que había sucedido durante la clase de arte. Mason corrigió 3 detalles fácticos en la historia. Lo que llevó a una discusión que se resolvió en unos 90 segundos. Me senté a la cabecera de la mesa escuchándolos y pensé en lo que había escrito en esa carta hace 12 años en una habitación de hotel en Atlanta. Volvería a elegir esto. Volvería a elegirte a ti, cada vez. El matrimonio dentro del cual había escrito esas palabras se había ido. Pero la razón por la que las había escrito, el instinto de amar lo que estaba frente a mí con total compromiso. De estar presente y quedarme. De construir algo que valiera la pena, eso no se había ido a ninguna parte. Los niños seguían hablando. El chili estaba bueno. La puerta trasera estaba abierta a la tarde de octubre. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar.